El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están, amigos del Personaje del Viernes? En esta semana, feriado de 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, el día lunes. Pero además, para los que somos amantes del fútbol, este fin de semana se cumple aniversario del Emelec, es decir, viernes 29, mejor dicho, 28 del mes de abril, y el primero aniversario de Barcelona. O sea que es un fin de semana del astillero, porque ambos equipos nacieron del astillero guayaquileño. Muy bien. Ahora sí, vamos a dar la bienvenida a uno de los más distinguidos y además que nos han enriquecido, invitados a través de los años en el sistema de emisoras Atalaya, que es ni más ni menos que el doctor Jaime Damerval Martínez, quien fue en lo público, pues, legislador, también candidato a la presidencia de la República, catedrático muchos años, hombre público, como abogado, pues destacado jurista, también en la parte académica, como decíamos, como catedrático, pero especialmente un hombre clarísimo, ¿no?, de pensamiento, que ha aportado siempre con ideas. Fue editorialista muchos años del diario El Universo, lo recordamos los días domingos cuando leíamos las columnas del doctor Damerval. Y empiezo antes que nada agradeciéndole por estar con nosotros en este día, mi querido doctor, en el Personaje del Viernes. Yo también les agradezco a ustedes muchísimo, muy amable. A los tiempos no vuelvo de nuevo, así que muchas gracias esta vez. A los tiempos, cuéntenos. Sí. ¿A qué está dedicado últimamente, aparte de la profesión? Yo pues vivo dedicado es a la profesión y a la página literaria que mantengo en Facebook y en 2 portales electrónicos. Les puede interesar la literatura porque el portal electrónico que tengo y mantengo destinado a la literatura y se titula Antología Poética Americana. Es decir, incluye no solamente los poetas latinos, sino que incluye también los poetas norteamericanos, cuyas fotos y algunas poesías están ahí, están traducidas. Están traducidas por un traductor oficial. De modo que estoy dedicado a eso. Y a veces pienso en dedicarme todavía a ver si escribo algo de derecho, porque en este ramo estoy en deuda. Y con la sociedad, con la colectividad ecuatoriana. Y sí me gustaría escribir algo sobre lo que la materia que ejercí de cátedra en 2 facultades de la Universidad de Guayaquil, es el Código de Comercio, para ver si edito un pequeño comentario del Código de Comercio. Pero ahora estoy dedicado además al pánico de la epidemia, luego al pánico de la delincuencia, del juicio político, en fin, de la cuestión del sicariato, de esta fórmula. Y por qué no decirlo, el que no lo diga no vive en este momento presente. Estamos y seguimos estando al borde de una guerra mundial entre Estados Unidos, que apoya a Ucrania, ¿no?, y Rusia. Es decir, lo cual me parece una necedad, ¿no?, del presidente Biden, a quien estimo muchísimo. Yo he votado siempre por los presidentes demócratas norteamericanos. O sea, que usted ha sido prodemócrata siempre en Estados Unidos. Y estoy muy orgulloso de decir que respaldé también al presidente Obama y algo aporté a la defensa del presidente norteamericano
Clinton, que tuvo ese juicio, algo dije que pudo servir. En fin, en eso estoy en eso estoy. Yo recuerdo claramente, porque esto marcó una época, cuando fue la invasión de Irak a Kuwait y el expresidente norteamericano George Bush, padre, que había sido director de la CIA y 2 veces vicepresidente de Estados Unidos, armó una coalición internacional y fue pues la famosa misión Tormenta del Desierto. Y Así que el doctor Jaime Amerval, tanto en su columna del Universo como en las entrevistas, como en Atalaya y en todos los medios que lo invitaban, manifestaba que históricamente el equivocado era el gobierno norteamericano. y años después, en este momento, años después, el pueblo norteamericano, el consenso dijo que esa había sido una guerra injusta de Estados Unidos, así que me dieron la razón a mí y a todos los que opinaron que en efecto era injusta, no solamente yo. Pues porque se inventó el asunto de que estaba dotada de armas de destrucción masiva. Esta fue la argucia, pues se demostró que era mentira. En fin, pero no entremos ya en los detalles. Pero Claro. gracias por hacer de acuerdo a eso, porque en efecto así fue. Así Claro, fue. claro, y era una época en que muy poca gente se atrevía pues, a decir esto. Porque Así usted es. sabe que de todas maneras el tema del imperio y la gente, o sea, tiene temores, ¿no? De que le digan que es anti-yanqui y todo eso. No se trataba de eso, ¿no? Además, No, usted no se trataba analizaba de eso. mucho, no se trataba de eso, ¿no? Ya le digo que mi simpatía por el presidente Obama y por el presidente Kennedy y por el presidente Clinton. Clinton. Y yo he seguido muy atentamente esto porque me apasiona y creo que el Estados Unidos es un laboratorio extraordinario de política. ¿No? Y seguir esto y las campañas presidenciales eh, tienen un defecto que ya encontrarán una solución. Y es que no puede seguir la democracia dependiendo de la propaganda. Esto de que cada candidato a la presidencia de Estados Unidos debía tener una base mínima para la propaganda de $1.000 millones. Sí, Pues, me imagino que desalienta a muchas personas. Aquí en el Ecuador obvio. es mucho menos, pero desde luego, pero aquí también tenemos el mismo sistema de hacer depender las elecciones de la propaganda. Y entonces, con ocasión de la campaña de 2006, donde yo fui candidato, y no de un partido oligárquico, sino precisamente un equipo partido popular, de concentración de fuerzas populares, cuyos representantes fueron pues 2 candidatos a la presidencia de la República, gente seria, Carlos Guevara Moreno y Asad Bucarán El Malí. Es decir, no es que a mí yo me imaginé y me lancé en esta cuestión. Y entonces Y me Jaime Roldós también fue candidato por CFP, pues. sí, y Ángel Duarte, etcétera. Y Era un Ángel partido Duarte Valverde, correcto. y te traía, quería que le traera a la universidad y estuvo muy bien y es recomendable que lo hagan todos, ¿no? Entonces ahí supe que aquí en el Ecuador se considera razonable que un candidato a la presidencia tenga no menos de $20 millones a sus órdenes, lo cual es gravísimo, porque entonces hemos trasladado la decisión del destino nacional a los millonarios. Y por supuesto que hay millonarios y gente de mucho dinero, muy competente, ¿no? Pero lo cierto es que eso no está bien. Es decir, no está bien. El expresidente Rafael Correa, de quien usted y nosotros también fuimos muy críticos, Muy porque crítico. no era un demócrata, pues no, más bien estaba en contra de muchas libertades como la expresión. Él criticaba esto y se le ocurrió hacer este asunto de las franjas electorales, que los candidatos, a partir del 2008, que Sí, los sí. candidatos más bien sean financiados por el Estado, que les dan una especie de vouchers, pero por otro lado, igual gastan fortunas, Sí. no ya en los medios tradicionales, pero a través de las redes sociales, en vía pública, igual nadie les controla el regalo de camisetas, organización Y un punto, de caravanas, tarimas, insisto, etcétera, etcétera. insisto, un punto histórico que es auténtico y que confirma mi tesis de que eso es un defecto. Mm, eh, ¿quién fue pues, la principal fuente de financiación de Correa y todo lo que él significa? Fue pues en las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia. Ellos fueron el primer cheque
que como apareció en la televisión mundial, de $800.000 que le entregaron a Correa. Y también es una coincidencia fatal, que vale la pena citarla. El actual presidente Guillermo Lasso fue el segundo cheque que le entregó $500.000. Así que estos El son los actual dos presidente, financistas. yo sí sabía, pero no sabía el monto que le había dado. Sí, y el uno le gritó al otro, tú me diste, sí, debió haber sido más cosas por el estilo. Eso sí me acuerdo que se hicieron como dicen, un ping-pong fuerte, entre fuego cruzado, ¿no? Claro. Pero el sistema sigue siendo un sistema que favorece a los millonarios y a los partidos que son maquinarias políticas. Claro, así es. Pero sigue siendo un defecto y siempre hay una fórmula y habrá una fórmula para equilibrar esto. Pero sigamos hablando de otros temas. ¿Ah? Perfecto. ¿Cuál es para el doctor Jaime Amerval en los últimos, hablemos desde que usted tiene memoria, los mejores gobiernos que ha tenido el país en los últimos, no sé, 60 años? ¿Cuál es que usted recuerde así positivamente? Para el extranjero que no conozca el bachiller ecuatoriano, en resumen, los mejores presidentes del Ecuador pues, han sido, el fundador para mí es el guayaquileño Vicente Rocafuerte, y luego el organizador es el guayaquileño Gabriel García Moreno, y luego es el revolucionario liberal, Eloy Alfaro Manavita. Luego, en los primeros 50 años del siglo pasado, ¿por qué no decir que fueron personas notorias por su don de gentes, por su ejecutividad? Tenemos la dictadura, pues fue dictadura del famoso galeno Lojano, pues residente en Quito, el doctor Isidro Ayora, pariente de mi familia, la familia de mi padre, que era Merval Ayora, por parte de mi abuelita. ¿Por qué no decir que recientemente Yerovi fue un buen presidente que cumplió con organizar la Asamblea Constituyente y convocar las elecciones de presidente de la República? ¿Por qué no citar a Galo Plaza Lazo, quien recibió de la Organización de Estados Americanos la secretaría y luego tuvo el honor, y honor también para nosotros, de actuar de mediador en la crisis de Chipre frente a Turquía, y hizo un muy buen trabajo? El doctor Carlos Alberto Arroyo del Río, una eminencia jurídica. Lo cierto es que él fue una coincidencia, aprovecho para decir que cualquier presidente hubiera perdido en ese momento la guerra con el Perú. Pues lo cito. O sea, lo cita el doctor Arroyo del Río entre los buenos presidentes, porque el juicio de la historia con él ha sido en algunos casos positivo y en otros casos muy crítico con el doctor Arroyo. Y recientemente los jóvenes, ya vemos hablar, los líderes jóvenes que actualmente tienen como yo más de 80 años, y digamos en forma expresa, con nombre y apellido, yo aprecio y admiro, por ejemplo, al fundador de la Izquierda Democrática, el doctor Rodrigo Borja. Aprecio y admiro al doctor Osvaldo Hurtado. Ambos criterios. No está de más decir que remarco con insistencia que Assad Bucaram el Malín fue un hombre de una honestidad acrisolada. La única casa que él tuvo fue un regalo de la familia Vaquerizo Nasur, le regaló la casa de ellos. Entonces, y cuando lleguemos a la Asamblea Nacional de 1979, Assad Bucaram presidía la Asamblea Nacional y yo presidí la Comisión de Fiscalización de la Dictadura Militar de 10 años. Y entonces nos llamó una parte y nos dijo lo siguiente, graciosamente y dramáticamente: ustedes no van a ganar como diputados lo mismo que ganan los 69 otros diputados comunes y corrientes. Ustedes han creído que porque tienen cierto riesgo por el ejercicio de la función fiscalizadora van a ganar más. No, ustedes van a ganar lo mismo, así que no se hagan ilusiones. Y entonces, así, era un hombre bromista, pero frontal. Fue brutal, sí, fue brutal, pero lo cierto es de que fue un hombre honorable,
y que en efecto no pudo ser candidato a la presidencia porque las dictaduras no se lo permitieron. Porque por una cuestión racial, una cuestión racial. Acuérdense que mandaron inclusive investigar los orígenes de los abuelos de él, que lo descubrieron en un pueblito allí de uno de las naciones árabes. Sí, claro, El claro. segundo Entonces, apellido era el Malín. Son apellidos árabes recalcitrantes, sí. claro, y le dijeron que los padres no eran ecuatorianos, pues, toda una historia, ¿no? Así es, Eh, hemos superado esas cosas. a Dios gracias. Don Jaime Damerval Martínez, antes de ir a la pausa comercial, la primera, quería también consultarle, el apellido Damerval es de origen francés. Sí, ¿Cómo llegó al Ecuador? bueno, llegó al Ecuador en una forma excepcional. Él fue miembro de la misión geodésica francesa, Ah, ya. que llegó al Ecuador en 1890. Es necesario remarcar el año, porque antes de esa misión de 1890 había llegado en el siglo XVIII la misión de la Condamine, que era Claro, él mismo un científico. Se notó entonces en Francia que la Condamine no pudo realizar su trabajo a satisfacción porque no había disciplina en el personal. Por eso es que Francia decide mandar esta vez es a un departamento del ejército francés. La que llega aquí en 1890 para poner disciplina. era del ejército francés, eran generales los que dirigían la misión. Mi abuelo no era, era un hombre de 19 años recién, venía en calidad de brigadier, él acababa de entrar en las Fuerzas Armadas Francesas y era simplemente brigadier, tenía pues 19, 20 años. Entonces, recorrieron todo el país, hicieron una labor notable, notabilísima. Y entonces ajustaron ciertas medidas del siglo XVIII y recorrieron específicamente la sierra, aprovechando los levantamientos en las montañas. De modo que esos son los antecedentes. Él estuvo hasta aquí en el Ecuador hasta el año 2006, Ok. y 2006. Y luego... O sea que el primer Damerval que llega al Ecuador viene con la misión geodésica de militar, finales del francés, siglo XIX, de los 1800, que ¿no? llega en 1890. Y 90. esa misión fue premiada por el gobierno del Ecuador en 1936. Y no premiaron a todos, que todos eran más de 30 y pico. Premiaron, digamos, una docena. Y una de las docenas que fue premiada fue mi abuelo, con la medalla al mérito. Así que algo habrá hecho bien. Claro. Entonces, Pero que esto se enamoró aquí de una ecuatoriana. no se enamoró. Aquí él tuvo relación formal y se enamoró pues de mi abuelita Lojana, nació Lojana, no, Lojana. Ubaldina Llora Moreno. Entonces, Okay. son mis antecedentes. Son mis antecedentes. Sí. Ah, mire, qué interesante. Y por ahí viene el parentesco con el expresidente, el doctor Isidro Ayora, Claro, que se acuerda. era primo hermano Claro. de Ubaldina Llora Moreno. Claro. Ok. Mi ¿Y se abuela. acuerda que antes a las monedas le decían Ayoras? Claro, fue uno de los mejores presidentes del Ecuador, con Sí. una singularidad que quizás no conocen. El hermano de él se llamaba José María, el hermano de Isidro Ayora. Y era un hombre también muy extraordinariamente inteligente, pero había incurrido en el capítulo de la envidia. Y entonces todo lo que hacía el hermano presidente y dictador le parecía mal. Y este dictador Isidro Ayora, al único que metió preso fue a su hermano. Lo mandó preso a Galápagos para que cure sus envidias y sus traumas. Es digno de mencionarse. ¿Sí? Es digno de mencionar. Sí. Mire, Preso y desterrado en las Islas Galápagos. Sí. qué Es así como se forman las anécdota. disciplinas familiares. Sí. Ya Caín no Vamos a hacer, existe, ya Caín no existe. Ya Caín ahora se lo educa y se lo destierra o se lo disciplina de otro modo. vamos a la primera pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes con el doctor Jaime Mucho gusto. Damerval Martínez, que está con nosotros. Este programa se transmite hoy a las Gracias por la 5:30 de atención la del tarde. público. Gracias. Así es, muchas gracias por Muchas estar con gracias por la nosotros. atención del público. Mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 de la mañana también se reprisa el programa. Además estamos por el Facebook, Radio Atalaya C80M, y el YouTube de Radio Atalaya 75. Ya volvemos en un momento. Gracias, muy amables amigos del personaje del viernes. Estamos dialogando con el ex también ministro de Gobierno, doctor Jaime Damerval Martínez. Donde no se derramó nunca ni una gota de sangre, menos una lágrima, cuando yo fui ministro de Gobierno. No, nada de eso.
Ni una gota de sangre, ni una lágrima. Es muy importante. El ministro de Gobierno, hasta hace unos años, ahora ya no es así, manejaba la policía, Los eh, municipios, sí, los municipios, el tema la iglesia, religioso también, ¿no? Registro la civil iglesia. también, ¿no? Sí. ¿Cómo se daba el tiempo para poder manejar? Porque registro civil es complicado, tema municipios, tema policía, ni qué decir, y el otro, el de cultos, ¿no? Que estaba ahí el Sí. asunto de cultos también. Se ¿Cómo se llama daba ministro de tiempo? Gobierno, Municipalidades y Cultos. Ese es el título. Sí. El asunto del registro civil no lo manejé yo nunca porque el presidente Gutiérrez lo separó del Ministerio de Gobierno, ¿no? Y yo no lo Ah, ya. discuté, ¿sí? Desde el O sea, primer él ya, momento en yo esa época él ya nunca lo había tuve nada que separado. ver con el registro civil, Ok. ¿no? En cuanto a las congregaciones religiosas, sí noté cómo entran con misiones religiosas. Esto es muy interesante destacarlo, ¿no? Vienen a disputarle a la Iglesia Católica el credo, ¿no? Es interesante, es un fenómeno interesante. Y traen ellos sus fondos. Ellos entiendo que tienen un requisito mínimo de inversión en el Ecuador. En fin, de las penitenciarías también, dicho sea de paso, también regulan las penitenciarías. Claro, claro, Observé espantado que la comida de los presos era pues muy mala, ¿no? Muy mala. muy Pero mala. nunca hubo ahí estas cosas que se oyen ahora de las insurrecciones. No habíamos sido todavía prisioneros de los sindicatos criminales extranjeros. Ni hubieran entrado porque ellos entran cuando se cumplen determinadas circunstancias que en ese momento no se cumplían para ellos. Claro, en esa época, como usted dice, estos sindicatos criminales extranjeros estaban por otros países, Así Colombia, es, México, pero por acá ni siquiera nos imaginábamos ni en las peores pesadillas que iba a llegar esto. ¿Cuál así es. es su sentimiento, o más que su sentimiento, su percepción actualmente con tanta inseguridad? Mi percepción es la de Sí, pánico, igual que la de todos, es pánico. Es pánico y pues comparto el criterio de que hasta este momento no se ha hecho lo que hay que hacer. así Pues es. yo creo que en general hemos visto todos que el gobierno central haya acudido últimamente a dos generales del ejército. Pero está claro también, como ha dicho otro general del ejército, que esta no es la profesión de ellos, porque los soldados, a diferencia de los policías, los soldados se han hecho para matar, a diferencia de la policía, que pueden hacer todo menos matar. Entonces, cuando un soldado tiene un problema, se siente inclinado a usar el arma, y esto a veces es irresistible. En eso estamos. Esta discusión entre que es necesario una reforma constitucional para asociar la Policía Nacional y el Ejército, eso es falso. Yo cuando fui ministro de Gobierno ya inicié la unión sin necesidad de ninguna reforma constitucional y los carros en Guayaquil circulaban con soldados, con policía, inclusive con guardia municipal, todos en el mismo carro. No, Y entonces, cómo logró hacer eso? Sin porque no, reformas legales ni constitucionales. nada, porque simplemente cuando un gobernante quiere hacerlo, llega un momento que tiene que desafiar determinadas esquinas del Claro, trayecto. No, y en ese momento nadie desafió esto, al contrario, se vio con agrado, agrado. Entonces vi que, lo recuerdo, sí, con noté que agrado se sintió una presencia de la fuerza pública, como usted dice, militar, policial y municipal también. y dicho sea de paso, los generales de la policía, que también tienen sus generales, el jefe de todos ellos, era un hombre muy efectivo y muy nada político, es decir, un hombre independiente. Así que no solamente fue cuestión del mérito del Poder Ejecutivo que yo integraba, sino que también fue mérito de la propia policía que había forjado policías de verdad. Allí ninguno de los jefes de policía quiso acostarse con una cadete y nadie murió dentro del dormitorio de los policías y estas cosas, ¿no? Dicho sea de paso, Obviamente. siempre es bueno ir reconociendo los laureles a medida que se Eh, encuentran.
Claro que sí. En lo que tiene que ver a las Fuerzas Armadas, hace unas semanas nos decía un ex mandatario que luego de la firma de la paz con el Perú, a propósito de otro de los temas que a usted lo han apasionado siempre, que fue lo del protocolo de Río de Janeiro y la invasión peruana, La nulidad del protocolo de Río de Janeiro. la nulidad, correcto. Y después descubrí, Andrés, la nulidad del tratado firmado por Fujimori con Maguán. ¿En qué consiste la nulidad? De la cual no se han hecho eco los partidos políticos para que hubiera. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Consiste en que se había convenido que el acuerdo que había que ejecutar tenía que ser firmado por los presidentes de los partidos, de los países garantes. Sí. Entonces firmó el presidente de Argentina, firmó el presidente de Chile, pero no firmó el presidente Clinton. En eso me fijo e insisto en este punto, porque es la oportunidad para revisar eso que fue tan vergonzoso como el protocolo de Río de Janeiro. Fue impuesto a tal punto que caravanas de tanques de guerra venían desde Arica, en la frontera con Chile, a la frontera con el Ecuador. La guerra del CENEPA se dio y fue una guerra real, donde merece ser también felicitado el general Paco Mocayo, después alcalde de Quito. Y merece también ser citado, Andrés, el presidente de Chile, Pinochet. ¿Por qué? Porque Pinochet, siendo como antecedente de él, habiendo sido, son los verbos, habiendo sido profesor del Colegio Militar Eloy Alfaro en Quito, claro que él sí. nunca olvidó de esto y se había encariñado con el Ecuador. Y al ver esto, del traslado masivo de las fuerzas bélicas hacia la frontera del Ecuador, él fingió que iba a explorar la línea fronteriza con el Perú y dijo, voy a inspeccionar en alta voz, y fue. Entonces el Perú contuvo, se sintió contenido. Esto es muy interesante destacar. Yo claro, o sea, eso hizo como una jugada de ajedrez, un ajedrez militar, ¿no? Al momento que fue el general Pinochet allá. En efecto, dominó. Totalmente. Y yo le citaba esto, mire que no conocía que no había firmado el gobierno en esa época del presidente Bill Clinton, que era uno de los garantes del protocolo. Esa firma de la paz, dice, dejó sin norte o sin una función clara a las Fuerzas Armadas. Eso no es verdad. No es verdad. Okay. No es verdad, porque además existimos personas que vamos a revisar el tratado de Maguán con el presidente Fujimori. Entonces no hay que perder la esperanza al respecto, porque es algo razonable. Y me aventuro a decir de una vez, y yo creo que el Ecuador debiera, y propongo por el medio de Radio Atalaya, propongo llevar el asunto a la Corte de la Haya. Yo defiendo el Ecuador y le gano al Perú. En la cuestión como Chile le ganó al Perú, el dictamen de la Haya. ¿Por qué? Pues tenemos la razón y nada más que por eso. El Ecuador estaba invadido. Esto fue poseído por la fuerza. El ejército peruano ocupó la provincia del Oro, etcétera. Y desde Washington, de la conferencia de Washington, la conferencia interamericana de Washington, de 1898, fue el siglo pasado, la última, allí se declaró que todas las conquistas por la fuerza eran nulas. No es que es una ocurrencia del Ecuador, es la conferencia interamericana de Washington. Esto está escrito. Entonces hay que llevarlo a la Haya y demandar que se declare nulo el protocolo de Río de Janeiro. En este momento, en que hay un mundo mucho más informado y todas las cancillerías están enriquecidas por continuos y mutuas y recíprocas diálogos y conversaciones internos para descubrir entre ellas la verdad, lo cierto es que vale la pena. Pero eso hablamos otro día, pero vamos, las Fuerzas Armadas del Ecuador declararon, luego sin ninguna gestión mía, fue una sorpresa muy agradable y muchas gracias otra vez, que yo, Jaime Damerval Martínez, había sido el periodista que mayormente había estudiado el problema limítrofe con el Perú. En la revista del Ejército está. Se lo cuento porque eso dijeron. Sí, eso dijeron. Y nunca lo utilicé yo en la campaña presidencial, en esas tonterías y bajezas. Pero se lo digo a usted y al pueblo del Ecuador ahora, eso fue y así es. Y lo de general Pinochet también es una cosa muy digna de mencionarse. Claro, es absolutamente digna de mencionarse y muy honrosa. En este caso, entonces, usted dice que sí quedaron las Fuerzas Armadas con una misión
Claro, que cumplir. así es. Una Que misión era que cumplir. cuidar las fronteras Cuidar la norte. frontera, cuidar la Ok, frontera. En este momento incide en el tráfico de aéreo y en el tráfico también de las mercaderías por los chaquiñanes que existen entre las fronteras con el Perú y Colombia. Resulta que a claro. consecuencia de que hay descontrol, esas productores de cocaína que son Perú y Colombia prefieren no maltratar a sus puertos y desprestigiarlos. Y lo que hacen es haber elegido al puerto de Guayaquil. Y es desde Guayaquil donde sacan ellos también la mercadería peruana y colombiana de la droga. Sale por Guayaquil. Y entonces Guayaquil está considerado desde hace algunos años como el más grande exportador de droga del Pacífico Sur. Esta frase es dolorosa. Oye, el Sí, Pacífico Sur es todo el mundo que va desde Asia hasta América en el Pacífico Sur. el puerto de Guayaquil, como usted El dice. puerto de aquí, Sí, la perla del lamentablemente. Pacífico, la perla del Pacífico que sigue siendo, lo cierto es que está manchada por esta circunstancia que también es superable. Eh, Doctor Jaime Amerval, una pregunta. Usted, cambiando de tema, Claro, usted fue cercano eh, y además afiliado al partido del expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy, sí. el Partido Nacionalista Revolucionario. Eh, además tenía pues parentesco político con el Sí, doctor Arosemena. mi tío político. Claro. Mi esposa, yo soy viudo, ella era sobrina de dos presidentes, de Carlos Julio Rosemena Monroy y de Otto Rosemena Gómez. Sí, Y nieta del presidente Carlos Julio bisnieto, Rosemena Tola. bisnieto del presidente Carlos Julio Rosemena Tora. Sí. Ya, en este Y caso, no es que yo estuve ahí porque era mi pariente. Yo había fundado, recuerdan, que yo fundé un movimiento. Antes fundé un movimiento que se llamaba Vanguardia Revolucionaria claro, Nacionalista. Y entonces ahí estuve varios años. Reuní 4 o 5 mil firmas. Se necesitaban 18.000. Cuando estaba por las 18.000, la dictadura subió a 20.000 o 30.000. Entonces yo dije, esto es una farsa. Yo aquí no sigo, porque esto, llego yo a 20.000, subirán a 50.000 y en esta forma lo tienen a uno. Entonces opté y se lo dije a mi tío político, el presidente de la República, Carlos Julio Semena Monroy, que yo pues estaba dispuesto a afiliarme al partido de él, siempre y cuando se incorporara Vanguardia, y aceptó con mucho gusto, fue un hombre realmente universal. alguna vez no algunas veces me ha contado Julio Ayala Serra, Ah, nuestro compañero, amigo de la amigo, radio, amigo. que cuando usted estaba, yo entiendo que de profesor en el colegio Vicente Rocafuerte, usted le Sí, decía, esa BR no significa solo Vicente Rocafuerte, sino que significa vanguardia revolucionaria a los estudiantes. si eso ocurrió, pues hubiera sido mal decirlo, pero tiene su antecedente. Eso lo dije después de que ocurrió un acto que usted me obliga a citar y que es muy penoso, y que demuestra pues la estatura de cada una de las personas. Resulta de que era la época en que los estudiantes participaban activamente con la FEUE, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. En parte, el mal manejo de la política ecuatoriana es por la ausencia de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, que Claro que sí. ella se movía más que cualquier partido político. Entonces ocurrió que en el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra se le ocurrió hacer una manifestación, porque eran el socialismo invade siempre o generalmente las universidades. Y entonces se tomaron el control de una manifestación de estudiantes que se había enriquecido al pasar por la avenida 9 de octubre. Estudiantes de Vicente Rocafuerte se agregaron a la manifestación. ¿Y qué ocurre? Que cuando llegó a Pedro Carbo, a la calle Pedro Carbo, por la avenida 9 de octubre, siendo el destino el hemiciclo, para pronunciar allí algún discurso los estudiantes y pronunciar el discurso en contra del gobierno del doctor Velasco Ibarra, se desvió, controlada la cabecera de la manifestación por líderes comunistas, 1, 2 o 3 bastan, y se guió por la calle Pichincha hacia el Palacio Municipal. En el Palacio Municipal, no recuerdo quién era el alcalde, ni viene al caso, porque no estamos hablando mal de nadie en este momento. Lo cierto es que comenzaron a disparar creyendo que los manifestantes
entre ellos un equipo de unos 50 vicentinos del Vicente Rocafuerte, querían asaltar, cosa que no se le ocurrió a nadie. Simplemente iban a hacer bulla allí y se iban a dispersar. Y comenzaron a disparar en serio y mataron ese día, al lado mío, a 3 estudiantes de Vicente Rocafuerte. Es decir, todos arriesgamos la vida, dice que yo también la arriesgué, le he arriesgado varias veces. Entonces a mí no me pasó nada. Y a mí lo único que se me ocurrió al ver que esto estaba pasando fue volar a la radio más cercana, como efecto fui, a llamar a los padres de los estudiantes que los vayan a recoger y que los retiren de allí, porque estaban enardecidos y ya querían ellos un mayor enfrentamiento. Esto es lo que ocurrió. Ya. Entonces después el recuerdo de esa tragedia, y fue una coincidencia fatal. Los 3 que murieron tenían como apellido un apellido que comenzaba con la letra M. Ok. La letra M, ¿no? Entonces decían los 3 M del Vicente Rocafuerte. Entonces, en homenaje a ese recuerdo, dije que eso no solamente era Vicente Rocafuerte, el nombre del primer presidente de la República y fundador de la República. Creo que el único miembro de una colonia española que fue nombrado por México, que era un virreinato también, el Virreinato de México nombró a Vicente Rocafuerte, al guayaquileño, su embajador en las Cortes de Cádiz de España. ¿Cómo sería este hombre colosal? Claro, ¿cómo era colosal? Nuestro primer presidente. Bien, entonces, es por eso que dije yo, en homenaje a ellos, este BR, no solamente Vicente Rocafuerte, sino Vanguardia Revolucionaria, que yo ya la había fundado, sí. Gracias por esa anécdota fabulosa. Antes de ir a esta segunda pausa, le pregunto, para usted no, porque lo he escuchado algunas veces repetir lo mismo, para usted Juan José Flores no fue nuestro primer presidente. Sí, me he olvidado de él, porque es el primer presidente que yo respeto. Y entonces Juan José Flores es el primer presidente que yo no respeto. Está claro. No, eso es todo. Ahora, dicho sea de paso, digo algo que es muy valioso en beneficio de Juan José Flores. Cuando Bolívar tiene que afrontar la primera invasión peruana, pues el Perú nos ha invadido 3 veces, no es una sola vez, en 1942, nos ha invadido 3 veces. La primera vez en 1829. Entonces, Simón Bolívar destaca a Cuenca, a la batalla que sería de Portete de Tarque, en la puerta de Cuenca, lo destaca es al general Juan José Flores. Ellos son los que vencen al ejército, que no pudo entrar el ejército peruano a Cuenca y se retiró alarmado. ¿Qué pasó? Que teniendo que subir a la montaña donde está Cuenca, para entrar a Cuenca hay que subir la montaña, entonces el ejército ecuatoriano disparaba desde arriba. En 20 minutos di que mató no menos de 2.000 hombres. Entonces se desbandaron y regresaron enloquecidos hacia el Perú, robándose, eso sí, los techos de zinc de Loja. O sea, hubo pillaje. Sí. Y lo mismo hicieron cuando se retiraron de Machala, robándose los techos de las casas. Bueno, en el caso de mi abuela materna, Amada Toro Segarra de Paladines, dice, ella se le robaron los techos y se le robaron alhajas y muchas cosas de la hacienda que ellos tenían en Santa Rosa. En el oro. En el oro. O sea, hubo saqueo, digamos. Esa es la verdad. Y quemaron casas y todo. Vamos a ir a la segunda pausa comercial y volvemos con nuestro personaje del viernes. Realmente una entrevista extraordinaria, además con todas las anécdotas y con la claridad y de pensamiento de un hombre muy culto como es el doctor Jaime Damerval Martínez. Ya regresamos inmediatamente. Gracias, Andrés. Aquí espero. Personaje del viernes. Gracias. Gracias. Y muy gentiles por estar con nosotros en este feriado de el 1 de mayo, el Día Internacional del Trabajador. Y estamos con el doctor Jaime Damerval Martínez, a quien queremos en esta parte final del programa preguntarle en lo que tiene que ver a la parte ya de la academia. ¿Cómo ve usted la formación actualmente de los abogados en el país y también de la formación de quienes son los profesores de los abogados en el Ecuador? ¿Cómo eso obviamente va cambiando, es algo dinámico con los años, pero cómo lo ve usted con una óptica crítica?
muy amable. También es cierto de que yo critiqué la creación indiscriminada de universidades en los Claro, lo últimos 30 recuerdo. años y, y una de ellas fue clausurada a consecuencia de mi crítica, luego restablecida y hicieron bien en restablecerla y fue bien, y fue mejor que antes. Pero volviendo al punto, respecto a la profesión, hubo un momento de crisis en la educación universitaria, me refiero solamente a los abogados, porque los abogados hay que distinguir, no sucede con las otras profesiones, los que llegan a ser doctores, son los que han hecho una graduación y para eso han escrito una tesis que ha sido revisada y aprobada por un tribunal, ¿no? Ah, Los demás, no, los demás terminan el sexto curso, son simplemente abogados y ya entran al ejercicio profesional. Entonces, entre una avalancha de miles de abogados, y entonces hay un exceso de abogados espantoso. Y esto ha afectado a todos, afectado a todos. Hubo una regla en Europa en la principio del siglo XX que decía que el número de abogados en una ciudad es que haya, digamos, 50 abogados por cada 100.000 habitantes, no más, de 50 50, abogados 50. en el Europa Occidental por cada 100.000 habitantes. Ok, No sé si habrá regido, seguro que sí, y quizás son más estrictos. Y eso significaba que en 1.000.000, 50 cada 100, pues en 1.000.000 hay 500. Y 500. si son 3 millones como en Guayaquil, deberían haber 1.500. Estamos claros. Sí, Estamos así claros. es. Y bueno, en lugar de haber 1.500, en Guayaquil debe haber no menos de 100.000. Entonces, Solo en Guayaquil. solo Solo en en Guayaquil. Guayaquil. En el Ecuador debe haber no menos de 300.000. Es decir, esto es una locura. Algo de esto pasó en España, les cuento entre paréntesis, sin precisarlo, pues viene como esos truenos, estas noticias atronadoras son como los truenos, que creen uno que se va a acabar el cielo y no lo vio por completo. Pero España cerró una de sus universidades para los abogados durante algunos años. No sé cuántos, no sé cuál, pero esto ocurrió y entiendo qué es lo que hay que hacer y solamente autorizar nuevas universidades en la medida que creen nuevas fuentes de conocimiento. Es decir, ya no más abogados, creen nuevas ciencias. ¿Sí? No, creen nuevas ciencias, enseñen nuevas ciencias, Enseñen nuevas ciencias. encaminen nuevas profesiones, los miles de personas que buscan mejorar su vida. Y en lo que tiene que ver, hay nuevas también ramas del derecho, como Sí, el tema del derecho electrónico, la sí, parte sí, del sí, derecho deportivo, cosas. Con esto de sí. la inteligencia artificial, mi querido doctor, va a cambiar mucho las cosas. Los notarios ya no van a ser como eran antes, los jueces no van a hacer las mismas labores como antes. El tema, lo de la inteligencia artificial es algo que se viene brutalmente. Y es espantoso además, es Es espantoso. En la empresa esta internacional de noticias, CNN, uno de sus miembros o editorialistas es autor de un libro, perdone por haberme olvidado el apellido, estuvo en Guayaquil, este señor. Él tiene un libro que anuncia que muchas profesiones están agotadas y que la inteligencia artificial va a desplazar a miles, a decenas de miles de profesionales, la inteligencia artificial, especialmente los abogados, especialmente los abogados. Es Sí, decir, esto es digno de tomarse en cuenta. claro que sí. Como usted dice, va a ser miles de profesiones tradicionales y en el caso de los abogados, según se predice, hay que ver, pues, ¿no? Pero se predice que va a reemplazar a nivel internacional, pues no solo en el Ecuador, a nivel No es mundial, mundial, es mundial. mundial. Eh, Vamos al tema final, ya en la parte personal. Usted tiene eh, dos hijas, tres tuvo realmente, Sí, sí. pero dos que subsisten y que son muy buenas amigas mías desde toda la vida, Laura Damerval de Casinelli, y más aún Sonia Damerval, Arosemena, que pues son también abogadas, ¿no? Son Que fue de colegas suyas. Gijón, claro, fue de Gijón. De Gijón, claro, fue Ellas casada son con usted. abogadas, sí. Sí. Y trabajaban juntos una época. ¿Cómo era esa dinámica de ahí No, no, pues Juan? eso es muy gracioso lo que usted me pregunta, porque desde luego yo elaboré la cosa, pues compré un estudio enorme de 250 metros y pico, y instalé pues distintas oficinas, y qué sé yo, la idea es que ella tiene suficiente personalidad
y tienen un exquisito grupo de amigos y amigas dentro de los cuales está usted. Gracias. Me Yo precio de ser amigo de ellas. No le he aconsejado a alguna de sus amigas a ver si me caso con alguna de sus amigas, porque la mujer es más bella de Guayaquil. Entonces, la por idea, supuesto. claro. Entonces resulta de que ellas, muy independientes, la una fue a trabajar en la superintendencia de compañía, la otra en otra función en un banco, en el departamento legal. Entonces, esas especializaciones las alejaron. No, yo no he trabajado con ellas. Es decir, ellas han sido independientes. Ya, o sea que a pesar de haber hecho todas las adecuaciones, comprado para tener el espacio, al final ellas trabajaron independientemente. Así es. Bueno, así pasa, ¿no? Así pasa. Y sus nietos tiene que estén estudiando leyes. No está estudiando leyes todavía, ninguno de ellos. Creo que uno de ellos me gusta. Tengo por 8 nietos y 3 bisnietos. A veces me considero tan antiguo que me considero amigo de Moisés, estas cosas. me siento bíblico. Me siento bíblico, la frase me siento bíblico. Una persona que ya tiene 3 bisnietos y ya creo que va a tener un tataranieto. Es cuestión de 3 o 4 años más. Pues. Pero tiene bisnietos 3. Sí, pero son chiquitos, pues, son chicos todavía. Sí, claro, es imposible. Tiene que tener unos 15 años. Claro. Mi querido doctor Jaime Ameroal, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer, Andrés, un placer. El placer es realmente, se lo digo, no porque por cumplido, sino porque es la realidad es mío y de toda la audiencia y también los que nos siguen por redes en el personaje del viernes. Gracias. Correcto. Un abrazo fuerte, mi querido doctor. Un abrazo. Nos vamos a la pausa comercial y ya luego volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya. No se olviden que este programa se transmite hoy a las 5:30, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo el reprise a las 7 de la mañana. Igual estamos por nuestro Facebook, Radio Atalaya 680M, y por nuestro YouTube, Radio Atalaya 75. Un abrazo grande.